En el momento en que empiezan esas luchas espirituales, esa lucha espiritual en mí, esa lucha interna de, como lo decía San Pablo, de querer hacer lo bueno y hacer lo malo, ¿sí? El querer hacer lo bueno y no hacerlo, sino hacer lo malo, ¿no? Entonces hago el bien que no quiero, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Entonces inicia esa lucha interior, inicia en mi vida estar luchando contra ese pecado. ¿Y cómo inicia esta lucha? En un cambio de actitudes, en un cambio de estilo de vida, en un cambio también de amistades, en un cambio de círculo social. Empezamos a tener un cambio en tu aspecto personal, es un cambio en tu vida común, en tu vida familiar, en las maneras de cómo te comportas, y empieza una larga lucha. Hay una parte del diario de Elizabeth Kindelman, que del día de la llama de amor, que nos decía que ella pasaba noches oscuras, y empiezan las noches oscuras cuando buscas a Dios y no lo encuentras, y como le decía San Pablo, te basta mi gracia. Le decía Dios a San Pablo, ¿verdad? Te basta mi gracia para soportar. Y pues también hay noches oscuras, y claro que sí, Alicia, también hay caídas, porque el camino de Dios es un camino que se asemeja a cuando a un niño empieza a caminar. Te agarra de la mano, pero llega un momento en que también te tiene que soltar, y tienes que darte tus tropezones y te tienes que caer, pero lo importante es que te tienes que levantar, saber que Dios te ama, saber que Dios te da la salvación a través de Jesús, y que en ese momento Dios va a estar allí, como cuando el hijo pródigo, en ese momento en que lo rescata de comer algarrobas, de comer la baza de puerco, lo levanta, le da las vestiduras nuevas, un anillo, y le da nuevas sandalias. ¿Y por qué? Porque había resucitado aquel que estaba muerto, su hijo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, Dios no se cansa de estarnos levantando. Dios nunca se cansa de estar rescatándonos, y esto es lo que hace conmigo, ¿verdad? Claro que caigo, claro que hay momentos de soledad, de oscuridad en mi vida, de tiniebla, porque pues es necesaria para la vida espiritual. Pero también es cierto que Dios jamás se ha alejado de mí, me ha sostenido con su mano poderosa y su brazo levantado, como lo dice el Salmo, y pues entre caídas, levantadas, voy caminando con Dios. Inicio mis crecimientos espirituales, a estudiar la palabra, a orar, a fortalecerme en el espíritu, a tomar las armas de Dios para contrarrestar las flechas incendiarias del diablo, y esas son las batallas de la vida cristiana, y en unas pierdes, en otras ganas, y en otras Jesús, y en muchas te da la victoria Jesús. Siempre te da la victoria Jesús. Pepe, tú acabas de mencionar algo hermoso. La gente muchas veces piensa, nuestros hermanos, que al tener el encuentro con Dios y ya Dios te toca tu corazón, o a muchos enfermos que has sanado también físicamente, piensan que ya se tienen que dar la vuelta y decir gracias Señor, ya hiciste conmigo todo y hasta aquí fue tu obra. No, Dios comienza y una obra grande, porque necesitamos sostenernos en este caminar, necesitamos seguir, evitar cada acto de pecado, pedir la gracia, estar en oración. Tú acabas de decir algo hermoso, que es, en pocas palabras, es vino nuevo en odre nuevo. Tenemos que cambiar totalmente, pero Dios te va a ayudar, pero necesitas poner mucho de tu parte. Tú mencionabas hace un rato del diario de Elizabeth Kindelman, de la llama de amor, porque estuviste bastante tiempo en los grupos, en los cenáculos de la llama de amor. Me gustaría que comentes esa parte, la ayuda que la Virgen Santísima te ha dado, porque tú comienzas a rezar el rosario en estos grupos, y sientes que la batalla es menos fuerte a través de la Santísima Virgen María. Comenta esto. Pues así es, ¿verdad, hermanita? Inicio también, como lo acabas de comentar, en los cenáculos de la llama de amor. Debido a la asistencia a los cultos presbiterianos, pues sentía quizás yo
no una fe grande en María Santísima, un rechazo. Entonces es a través de mi maestra de crecimiento, primera, antes que llegar a los cenáculos, inicio en mi crecimiento espiritual, en los grupos de oración, en la asamblea de oración, y mi maestra de crecimiento tiene a bien también poder tener la espiritualidad mariana. Busco también la ayuda en los cenáculos de la llama de amor, empiezo a amar a María Santísima, empiezo a buscarla, y como lo dice la promesa del Rosario de la Llama de Amor, yo creo que realmente ocurre. María Santísima cegaba a Satanás, lo dejaba inmóvil, y en los ataques que pues él dirigía contra mí, y pues empiezo a caminar también con María, me empiezo a entregar en su amor, en su misericordia, y sobre todo a estar confiado en el corazón de María, consagrado en María Santísima. Pepe, sí, me tocó conocerte en ese tiempo también, estar en los grupos. De hecho, él venía aquí a mi casa a rezar el rosario, con todos los grupos, y empezamos a notar muchísimo el cambio en Pepe. Al principio sí notábamos como cierto temor en todo esto del caminar con María, pero bueno, Pepe, llega tu conversión, seguimos en el paso de las luchas espirituales, vamos a continuar porque también tenemos otro testimonio. Nuestro hermano David está esperando ya en el Skype para comentar su testimonio del llamado que Dios le hizo, también que estuvo en este pecado de homosexualidad, pero vamos a continuar a escuchar para que demos la opción que también David pueda hablarnos de lo que Dios hizo en su vida. Hizo, hace y hará siempre. Gloria a Dios. Pues mira, hermana, empiezo, ¿verdad?, a caminar con Jesús, con María, y tratando sobre todo de vivir el señorío de Jesús, que es tan difícil, ¿sí? Porque aceptarlo a Jesús como nuestro Salvador, pues sí, realmente es un inicio, pero realmente vivir el señorío de Jesús es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, rindiendo toda nuestra vida, cada área de nuestra vida, cada parte de ella, ¿sí? Entonces es empezar empiezo a vivir el señorío de Jesús, empiezo tratando de vivir ese señorío, quizás no al 100%, pero buscando. ¿Qué es vivir el señorío de Jesús? Rendir al Señor la parte familiar, la parte laboral, la parte tu persona como hombre, como mujer, ¿sí? Y sobre todo apegándolo a la palabra de Dios, apegando tu vida a lo que Dios nos deja en las Escrituras, llevando la palabra de Dios a una vida práctica en tu persona. Ese es vivir el señorío de Jesús, que quizás pudiéramos decir yo quiero esto, pero si Jesús no es algo bueno para nosotros, si no es lo que Dios quiere, vivir el señorío de Jesús es vivir en la voluntad de Jesús, vivir en lo que Dios quiere para nosotros, porque no lo que uno quiere para nosotros, porque realmente si nosotros obtenemos y buscamos lo que nosotros queremos, ¿qué pasa? Nos perdemos, hay vacíos, hay errores. Entonces vivir el señorío de Jesús es importante, y para mí fue una parte muy importante vivir este señorío, porque es ahí donde empiezo a, como lo dice Ezequiel, ¿verdad?, a quitar todo ídolo de mi vida. ¿Qué ídolos? Las amistades, el pecado en el cual yo me encontraba, los lugares a donde yo asistía. Sí, por eso tú rechazas esa parte porque temes volver a caer en ella. Así es. Busco estar en santidad y quitar todo ídolo, todo aquello que nos aparta de Dios. Eso es un ídolo. Entonces es ir quitando poco a poco esos ídolos que había en nuestro corazón, que había en mi corazón. Pues les comentaba yo, empiezo a caminar con Dios y recibo una nueva fusión del bautismo en el Espíritu Santo, y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del verso del 10 al 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber,
Tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.